Hola, buen día. Con el fin de participar en la novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, durante la cual se llevará a cabo el sexto Encuentro Internacional de Semilleros, con la propuesta titulada Diseño e implementación de una celda de combustible microbiana de intercambio protónico para la depuración de efluentes residuales de Pamplona, la producción de biogás y electricidad, desarrollada bajo la autoría de Juliana Alessandra Nieto, Dayan Diomedes Cárdenas, inscritos al Semillero de Investigación de Sistemas Multisensoriales, Adquisición de Datos y Reconocimiento de Patrones, junto con la compañía de la magistra Jennifer Caterine Carrillo, el doctor Cristian Manuel Durán, inscritos al Grupo de Investigación de Sistemas Multisensoriales y Reconocimiento de Patrones de la Universidad de Pamplona, Norte de Santander. Para poder entender mejor en nuestra introducción comenzaremos hablando de las celdas de combustible microbiana, o por sus siglas en español CCM, las cuales son un tipo de bioreactor que emplea microorganismos para producir energía, donde se usa un sustrato biodegradable que se transforma en electricidad. Cabe mencionar que para construir una celda de combustible microbiana es importante tomar en cuenta 6 factores de rendimiento. Como primer factor tenemos la comunidad microbiana, la cual influye en la conversión de la materia orgánica, donde se tiene dos tipos de cultivo, ya sea puro o mixto. También se toma en cuenta las propiedades del material del electrodo, tanto para el ánodo como para el cátodo, ya que esto influye en la conductividad de los electrones obtenidos durante el proceso metabólico de los microorganismos. Otro factor es la composición del sustrato, ya sea un sustrato que sea de fuente de carbono simple o de fuente de carbono compleja, ya que esto depende el tiempo de degradación del sustrato. Como cuarto factor, tenemos las condiciones de funcionamiento, como lo son la temperatura, el pH, el tiempo de retención hidráulica y la resistencia externa. Como quinto factor, tenemos el modo de funcionamiento, ya sea continuo o por lotes, o bien conocido como batch. Por último, tenemos el sexto factor, el cual evalúa el tipo de membrana, ya sea de lote alimentado o continuo. Ya una vez conocidos los factores de rendimiento, es importante también conocer los componentes involucrados en la construcción de la celda, entre los cuales están el ánodo, el cátodo, la cámara anoica y la membrana de intercambio protónico, los cuales son indispensables en la construcción de una celda de combustible. Igualmente también tenemos otros componentes como lo son la cámara catódica y los catalizadores electrolíticos, los cuales son opcionales para la construcción de la celda. Esto depende de la configuración de celda que se desee fabricar. Por ello, en la tabla 1 mostramos cada uno de los componentes y los principales materiales en los cuales están fabricados estos componentes. De igual manera, también podemos observar el diagrama general de funcionamiento de la celda, donde en el compartimiento anoico entra un sustrato biodegradable, el cual es metabolizado por los microorganismos que se encargan de transferir los electrones producidos mediante su proceso metabólico al ánodo, y los protones generados de ese proceso son transportados por medio de la membrana hacia la cámara catódica para que en el momento que entren en contacto con las moléculas de oxígeno disueltas en el aire formen moléculas de agua. Una vez ya conocidos esos conceptos fundamentales sobre la celda de combustible, pasaremos a hablar de nuestros objetivos, donde como objetivo general debemos implementar una pila de combustible de intercambio microbiano de protones para la depuración de efluentes residuales de Pamplona, la producción de biogás y electricidad. Ya como objetivos específicos tenemos 3, los cuales se pueden mencionar de forma general en la realización de un análisis físico-químico de los efluentes residuales, seguidamente en la construcción de un prototipo piloto de la pila de combustible. Seguidamente pues se le va a hacer una evaluación del rendimiento a la celda de combustible microbiana de intercambio de protones en operación BAS para la eliminación de carga orgánica presente en los efluentes residuales. Y finalmente se le va a estimar la eficiencia de la producción de gases energéticos o biocarburantes
biotransformantes generados en el proceso de biodigestión. Bueno, nuestra metodología se va a basar lo que va a ser en 4 etapas. Nuestra primera etapa se basará en el análisis del agua residual o sustrato. Para ello se realizará una serie de pruebas. Iniciaremos con una planta de muestreo, una medición del pH seguidamente, medición del oxígeno disuelto, medición de la temperatura, medición de los sólidos totales y la medición de QO. De una vez obtenidos estos análisis, pasaremos a nuestra segunda etapa, que es la construcción de la celda de combustible microbiana, donde inicialmente vamos a hacer una climatización de los microorganismos o inóculos. Pasaremos a hacer lo que es el diseño de la celda de combustible y finalmente haremos lo que es la adecuación del sistema de control para la caracterización físico-química y electroquímica. Una vez cumplida esta fase, pasaremos a la tercera etapa, que es la prueba de desempeño de la celda de combustible microbiana, donde a partir del diseño experimental se calculará la eficiencia de remoción de materia orgánica y el cálculo de eficiencia de Columbia. Y con este último cálculo terminaríamos lo que es nuestra etapa 3, pasando a nuestra etapa 4, donde nuestra etapa 4 constará de la estimación de la eficiencia de la producción de biogás. Para ello se realizará la medición de la generación de gases medidos mediante la tecnología de volúmenes desplazados. También mediremos lo que es la generación de gases mediante la implementación de una matriz de sensores. Y finalmente haremos el cálculo de eficiencia de la producción de biogases. Ya una vez realizada toda nuestra metodología, lo que esperamos obtener como resultados para nuestra celda de combustible es un monitoreo y aprovechamiento de gases. También deseamos tener como una generación de energía eléctrica de una forma renovable, el aprovechamiento de lo que son los lodos activos, ya que estos los utilizaremos como inóculo dentro de nuestra celda. Ya también lo que se busca igualmente es bajar la carga orgánica en las aguas residuales, o sea, realizarles un tratamiento de dichas aguas y también queremos tener una ampliación del conocimiento por medio de publicaciones y divulgación de este. Esos son nuestros posibles resultados. Hablo de posibles resultados debido a que nuestro proyecto está en una fase inicial en donde hasta el momento pasamos por la fase de búsqueda de literatura para adecuar lo que es el diseño de construcción de la celda. Y ya acá finalmente pasaremos a encontrar lo que son las referencias.